Le damos gracias al Señor en esta hora por su bendición, amén, por su misericordia, porque Él ha sido bueno con nosotros. Puede tomar su lugar. Gracias le damos al Señor porque Él nos ha estado guardando, nos ha estado dando de su palabra, y hoy no es la excepción. Si recordamos un poco de los temas que hemos estado viendo, que hemos estado compartiendo, amén, acerca de la lengua, de la Shonará, acerca de lo que hablamos, amén, si lo recordamos, acerca del enojo que ha compartido nuestro hermano Pablo también, que no nos enojemos, y bueno, yo creo que todas las enseñanzas que hemos estado recibiendo nos han estado ayudando para poder vivir mejor, porque al final de cuentas la palabra que el Señor nos dejó fue para vivir mejor. Si recuerdan que en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, habla y más explícito, más claro, en Deuteronomio 28 habla de todas las bendiciones que Dios les va a dar si se cumplen, amén. No está hablando de que se van a ir al cielo ni de que se van a ir al infierno, está hablando solamente de puras bendiciones, y es lo que Dios ha querido siempre, dar bendiciones a nosotros, bendiciones a su iglesia, a su pueblo, pero también Él siempre ha querido estar en medio de nosotros, siempre ha querido estar con nosotros. Nosotros lo podemos ver en el Pentateuco, que dice Dios, y establece un tabernáculo, un centro, un lugar de reunión, porque yo quiero estar ahí, yo quiero morar ahí, yo quiero estar con ustedes. Y hoy precisamente vamos a hablar algo acerca del reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Es lo que vamos a tratar de tocar en esta tarde. Siempre no sé si usted se ha hecho la pregunta, se nos ha explicado, se nos ha enseñado acerca de hablar del reino de los cielos, y qué es este lugar, se podría pensar. Pero podríamos decir que la única forma o la única razón por la cual el reino de los cielos no está en nosotros es porque somos opuestos, porque hay polos opuestos. Es decir, Dios es el creador del universo, el creador de todas las cosas. Sabemos que Él es santo, sabemos que Él es puro. Por eso cuando Él bajó con el pueblo de Israel, tenía que escoger, no bajaba en la presencia de todos. Sabemos que cuando bajaba la Shekinah del Padre, estaba solamente uno, el sumo sacerdote, ahí dentro de. ¿Por qué no se manifestaba a todos? ¿Por qué no se presentaba delante de todos? Solo hubo una vez que Él dejó que escucharan su voz, cuando el monte Sinaí y el monte temblaba y humeaba, pero en el tabernáculo solamente estaba el sumo sacerdote. Y nosotros podemos ver nuestra vida que somos muy opuestos a Él. Quizá por eso el reino no se establece tal como debería ser. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro, en el Evangelio de Mateo, capítulo número 3. Mateo número 3 está hablando acerca del reino y dice así: diciendo, arrepentidos, y porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién fue el que dijo esto? Juan el Bautista. Pero ¿a quién se estaba refiriendo? Estaba haciendo una alusión a Jesús. Decía, arrepiéntanse y conviértanse porque el reino se ha acercado. Juan el Bautista sabía, porque recuerda que decía, hay uno que viene
del cual yo no soy digno ni siquiera de desatar o de atar la correa. Ajá, él sabía quién era. Entonces el reino era el Señor Jesús, porque él sí tenía una similitud con el Padre. Es decir, yo sí, decía el Señor Jesús, yo sí soy igual que mi papá. Hay una similitud tan igual, hay una similitud tanta, que por eso decía, el reino de los cielos se ha acercado. Dicen hay algunas leyendas que cuentan que cuando nació Isaac, el hijo de Abraham, dicen que lloró Abraham cuando nació Isaac porque era igualito, como 2 gotas de agua. Y cuando él fue creciendo, cuentan que dicen los sabios, que la gente decía, no es necesario, solamente con hablar con Isaac, ya no era necesario hablar con el papá, con Abraham, porque eran iguales, pensaban igual, hablaban igual, se parecían, era totalmente igual. Y había una similitud muy grande entre el Padre y entre el Hijo. Así esta misma similitud entre Dios y entre Jesús. Por eso él decía, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque era él mismo el reino de los cielos. Entonces podemos ver que el reino de los cielos no es un lugar. Muchos a lo mejor nos imaginamos y pensamos, al menos yo pensaba, wow, es un castillo, es un lugar así muy grande, es un reino enorme, y me imaginaba una estructura física, una materia, porque lo que nosotros no hemos visto, no somos capaces, nuestra mente no es capaz de asimilarlo. Si yo en este momento les dijera, cierren sus ojos y piensen en Jesús, exactamente la imagen que se está viniendo a su mente es la que todos conocemos, el de la estampita, el de la figurita, el Cristo así de lado, con una corona, porque todo lo hemos pensado. Si vemos una imagen aquí mismo de Jesús, no sé si trajeran en un celular o una foto, al verlo nosotros no diríamos, ay, es Michael Jackson. ¿Por qué? Porque nuestra mente ya la ha procesado, ya la ha imaginado. Y así cuando decimos el reino, pues nuestra mente se va a lo mejor a una de las caricaturas de Disney o algo así, una película de hadas, y nos imaginamos un castillote grande, porque es lo que nuestra mente procesa, es lo que nuestra mente hay. Pero vamos a ver que el reino de los cielos tiene que ver con quién somos nosotros. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿A qué hemos venido a este mundo? ¿A qué hemos venido a esta tierra? Y eso es el propósito. Tenemos que buscar el propósito que nosotros tenemos aquí en la tierra. No sé si recuerdan cuando dice arrepentidos y convertidos, creo que lo acabamos de leer, ¿verdad? Arrepentidos y convertidos. La palabra arrepentirse en hebreo significa teshuvah, y esa palabra significa regresar, significa retornar. Entonces cuando menciona la palabra que se arrepientan, les está diciendo, tienen que regresar, tenemos que regresar al Padre. Por eso le decía, tienen que arrepentirse, tenemos que regresar, pero tenemos que ser, para poder regresar, tener que ser semejantes a Él. Cuando Dios creó a Adán, con M al final, cuando Dios creó al primer Adán, lo hizo semejante a Él. No sé si recuerdan que dice la palabra, y hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y cuando Adán estaba en la presencia de Dios, no necesitaba de nadie intermediario, no necesitaba ningún mediador. Dios directamente hablaba con Adán, porque era igual, era semejante. Pero nosotros no somos como ese Adán, nosotros somos como Adán, del que habla en Génesis 5.
Dice que nosotros somos creados a forma e imagen de ese Adán, pero para que nosotros podamos tener acceso con el Padre, por eso envió un mediador que es Jesús. Y solamente por medio de Él podemos regresar. Necesitamos de ese mediador para poder... Es como decir el hermano mayor. Tenemos que ver a Jesús para poder nosotros llegar al Padre. Y antes no, porque Adán era semejante al Padre, pero nosotros no somos semejantes al Padre. Por eso tuvo que enviar a Jesús para que nosotros podamos tener esa semejanza. Dice un texto, para que podamos llegar a la estatura del varón perfecto. Y entendemos esta palabra que es el mismo Jesús. Cuando nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto, entonces vamos a poder decir que estamos a semejanza del Padre. Porque se acuerdan que le preguntaba, ¿quién fue el que le dijo? Pues muéstrame al Padre y me basta. ¿Recuerdan quién dijo? ¿Felipe? ¿Sí fue Felipe? Que le decía, pues solo muéstranos al Padre, y le decía a Jesús, pero si me conoces a mí, si me ves a mí, ya viste al Padre. Ciertamente Felipe se estaba refiriendo físicamente, él lo quería ver físicamente, pero Jesús le estaba diciendo, la misma similitud del Padre la tengo yo. Y el que me ve a mí y el que me escucha a mí es como si estuviera escuchando al Padre, porque era igual. Jesús tenía la similitud del Papá. Por eso decía, el reino se ha acercado. También recuerdan cuando dijo Pablo, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo, así como yo soy del Mesías. Y esta imitación es la comunión de los reinos. Cuando imitamos a alguien, por ejemplo, ¿por qué decía Pablo decía, imítenme? Porque él imitaba a Jesús. Se podría decir que Jesús era su maestro. Jesús era, ¿se acuerdan que le decían rabí? Maestro bueno, le decían a Jesús. Porque Jesús era el rabino, era el maestro de todos ellos. Y si bien Pablo no estuvo a la par en el camino con Jesús y no lo escuchó en el cuerpo de Jesús, pero dice que a él se le enseñó y se le instruyó allá. A él lo sentaron aparte y fue instruido, dice, por el mismo Señor Jesucristo, recibí lo que es la instrucción de la Santa Cena. O sea que de cierta forma él también fue enseñado por Rabí. Y decía él, imíteme a mí, porque él había llegado a la similitud de Cristo. Él había llegado a ser igual, pero también él, ¿se acuerdan que decía, miserable de mí, ¿quién me va a librar? Porque lo que yo quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso a final de cuentas lo vengo a hacer. Y ya más adelante Pablo empieza a comprender y empieza a entender y dice, ya sé, yo empiezo a entender que el que está pecando no soy yo, el que está pecando es otro que está en mí, porque dice, ciertamente el Espíritu quería hacer lo bueno. No se me espanten, ahorita vamos a ver donde dice yo pienso que es el otro, ahí lo vamos a ver en el libro de Corintios. Pero hablando de este mediador, es como los que conocen un poco de electricidad, y si no, ahorita tratamos de explicar un poco. Aquí las instalaciones que hay en esta iglesia hay un voltaje debe ser de 127 volts. Nosotros tenemos nuestro celular, y para que nosotros podamos cargar nuestro celular hay un eliminador que convierte los 127 volts, los convierte a 5 volts, que es lo que necesita un celular. Porque si nosotros le metiéramos o le quitáramos el eliminador y lo metemos directo, explota nuestro celular. Es como los países en Europa dicen que si tú llegas a un aeropuerto, allá el estándar es de 220 volts.
Si tú llegas y conectas tu celular con tu adaptador, lo explota de igual manera. Tienes que tener un eliminador para convertirlo de 220 a 127 y ya después a 5 volts. Es lo mismo, es esta similitud que tenemos que tener para poder conectarnos con el Padre, porque si no, explotamos. No podemos hablar directamente, o, ¿cómo decirlo?, que nos llegara directamente la luz del Padre nos mataría, nos eliminaría. Decía el pueblo de Israel, mejor habla tú, Moisés, no sea que nos mate la presencia de Dios para la próxima. Por eso viene ese mediador que es Jesús. Es como ese eliminador que tiene que estar en medio de la luz y para que pueda llegar a nuestro celular. Entonces, Jesús es el camino, por eso dice la palabra, yo soy el camino, no dice soy uno, solo yo soy el camino, solo Él es el único mediador entre Dios y entre los hombres, porque si Dios nos tratara directamente nos acaba, nos elimina. Hay un ejemplo en el libro de Ezequiel donde dice que las vasijas explotaron. ¿Y por qué explotaron? Ese está hablando de un tema, está hablando de una creación, está hablando de otro mundo, donde dice que cuando las vasijas no estuvieron en la posición correcta, la luz del Creador vino sobre ellos y explotaron, porque no estaban listos, no estaban preparados. Así que nosotros también necesitamos ese mediador que es el Señor Jesucristo para poder llegar al Padre, para poder recibir la luz del Padre. Amén. ¿Vamos bien o me regreso? Habemos gente o hay gente que decimos, pues yo tengo al Señor, yo tengo a Cristo, pero ¿qué significa tenerlo adentro? ¿Qué significa tener al Señor Jesús dentro de nosotros? Vamos a Mateo 7:16. Porque mucha gente se llena la boca. Yo me he topado con gente, por ejemplo, por decir en una ocasión, ahí en la privada donde vivimos, recién cuando llegamos ahí, pues iba a haber una fiesta, no recuerdo qué era, la posada o algo así. Algo así, creo que era una posada. Entonces, pues estaban poniendo de acuerdo para ver pues qué nos tocaba. Y yo ya estaba pensando, ¿qué me tocará, la piñata o me tocarán los dulces? No es cierto, a eso voy. Entonces yo le dije a la encargada, mi esposa y yo le dijimos, ¿sabe qué? Nosotros somos cristianos y pues en lo que más podamos, en otras actividades que haya para mejoras de la privada, cuente con nosotros, pero para este tipo de actividades no cuente con nosotros. ¿Por qué? Porque creemos en Dios, somos cristianos y no celebramos nada de esto. Entonces escucha a una persona y dice, pero yo también soy cristiana, y pues como diciendo, pues aquí estoy, ¿no? Voy a participar. Y la gente se llena la boca diciendo, yo soy cristiana, yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios. Pero por eso Jesús les dijo en el 7:16 de Mateo, dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Entonces esta es una forma de nosotros poder darnos cuenta si esta persona que dice ser cristiana es, o si nosotros mismos somos hijos de Dios, por sus frutos, por nuestros frutos. ¿Y cuáles son esos frutos? ¿Cuáles son esos frutos que nos dicen que sí somos del reino o que sí tenemos el reino de Dios en nosotros? Y esta persona hasta la fecha la vemos y siempre anda borracha, se anda cayendo. Y otras conocidas de mi esposa que igual le dice, pero es que yo también soy cristiana, o yo también soy cristiano, pero pues es que nos gusta, ¿no? Nos gusta celebrar la Navidad, nos gusta. Pero no hay frutos, no hay nada que respalde su vida como hijo de Dios o como hija de Dios. Y en este caso nosotros nos podríamos preguntar a nosotros mismos, ¿cuáles frutos tengo yo? ¿Cuáles son esos frutos que me digan que yo soy hijo de Dios?
que yo soy hija de Dios. Porque si no hay fruto, pues no somos. Aunque nosotros nos llenemos la boca de decir, es que yo voy a una iglesia, es que yo me reúno los domingos, pero si no hay un fruto, pues no vamos a poder respaldar con lo que estamos diciendo con nuestra boca. Ahí en Lucas 17:23 habla Jesús y les dice, les van a decir, ya llegó, está aquí. Otros les van a decir, no, están allá, vayan y síganlos. Pero dice el Señor que no le crean, porque está hablando cuando venga el Mesías, cuando venga el reino. Porque hasta ahorita siguen esperando al Mesías en el oriente. Muchos siguen esperando todavía a Jesús. Entonces dice, cuando le digan ya llegó, no le crean, porque no es verdad. Vayan detrás de él, no está, no es verdad. Ahí en el mismo Lucas dice, en el 21, ¿qué les dije? 17, ¿verdad? Ahí mismo dice en el 21, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Decía Jesús, no les crean porque el reino ya está aquí, o sea, el reino soy yo. Le decía Jesús, no crean si le dicen que ya está, aquí está el reino, era él era el reino. Ahora, si nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, cuando usted le entregó la vida al Señor Jesús, creemos que Él entró en nosotros. Amén. Creemos que entró primeramente el Espíritu de Cristo y después entra también el Espíritu Santo. Entonces, si Cristo entra en nosotros, y aquí en Lucas 17:21 está diciendo, aquí está el reino entre vosotros, quiere decir que ahora el reino está dentro de nosotros. Amén. Porque si Jesús es el reino y ahora el Señor Jesús está dentro de nosotros, entonces el reino está aquí está. Y yo me preguntaba muchas veces, pues ¿dónde está el reino de los cielos? Y volteando a buscar, ¿y dónde está? Y ahora, si tenemos el reino de los cielos, ¿cómo lo vamos a usar? ¿Se acuerdan que le dijeron que a Pedro le dieron las llaves? Dice que a Pedro le dieron las llaves del reino, pero haz de cuenta que le dieron unas llaves de su casa. ¿Sabes qué? Mira, aquí están las llaves, tienes una casa nueva. Y no, pues bien emocionado, tengo las llaves, pero ¿dónde está la casa? ¿No te dijeron? ¿O sabes qué? Estas son las llaves de tu carro nuevo, pero ¿dónde está el carro? No te dijeron dónde está el carro. Mateo 16:19. ¿Sí me estoy dando a entender? Mateo 16:19 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Por qué dice? ¿Por qué le dieron las llaves? ¿Cuáles son las llaves? ¿Cuáles son las llaves de ese reino de los cielos? ¿Dónde está el reino? ¿Cuáles son? ¿Por qué se supone que si tenemos las llaves, que si tenemos el reino, por qué estamos todos torcidos? ¿Por qué estamos chuecos? ¿Por qué no vivimos bien? Si se supone que tenemos el reino. ¿Dónde está la instrucción? Les decía hace rato que el mismo apóstol Pablo decía, miserable, ahí en Romanos, miserable de mí. Y esa palabra miserable significa anatema. Y sabemos que anatema significa maldito. Pero él decía, miserable, y ya después empieza a mencionar lo que le dije hace rato, pero yo estoy empezando a creer que no soy yo el que peca, es otro. Se oye así como raro, ¿verdad? No soy yo. Al parecer estoy pensando que es otro
el que está en mí, que es el que peca. Pero si el apóstol Pablo se apareciera aquí en este lugar y que nosotros supiéramos que es el apóstol Pablo, le aplaudiríamos. ¿Por qué? Por lo justo que fue, por lo santo que fue, por todas las cartas que escribió. Fue un hombre, ¿qué podríamos decir que fue el apóstol Pablo? Un hombre santo, un hombre justo. Pero ¿cómo se miraba a él? ¿Y cómo nos mirará a nosotros? Si él decía, miserable soy, el apóstol Pablo, ¿cómo nos mirará a nosotros? ¿Por lo que hacemos o por lo que no hacemos? Por eso lo importante de poder sustentar lo que nosotros decimos. Yo soy hijo de Dios. Si somos hijos de Dios, si somos hijos del Creador, tenemos que ser creativos. El Señor dice, yo no descanso ningún día. Mi Padre, decía Jesús, mi Padre hasta hoy sábado sigue trabajando, Él no descansa. Y si nosotros tenemos a Cristo dentro de nosotros, se tiene que demostrar. No podemos solamente decir, ay, sí, yo tengo a Cristo, y los frutos, ¿sí me doy a entender? Tiene que haber, dice también el apóstol Pablo, tenemos que presentar frutos dignos de arrepentimiento. Y arrepentimiento significa, le dije, teshuvá. Y teshuvá significa regresar, retornar al Padre. Es como decir que, ¿sabes qué, hermano? Ay, vamos a Acapulco. Y ya agarró usted su camioneta, o no sé qué tenga, su Mercedes-Benz, ya lo arrancó y va para Acapulco, pero agarró la caseta para Pachuca. Y usted dice, ay, sí, me equivoqué. Esta no es la caseta que va para Acapulco, para Cuernavaca. Es la caseta que va para Pachuca. Y la regué. Y se arrepiente que se equivocó. Pero se sigue. Se arrepintió, pero sigue directo para Pachuca hasta que llega a la bella Irosa, la mera capital. Pero usted se arrepintió y sigue y llega más hasta que llega, ¿a qué será? Hasta Baja California. Pero usted se arrepintió, ¿verdad que no? ¿Qué hace si se da cuenta que se equivocó? Retorno. ¿Dónde está el primer retorno? Y vuelve al camino. Eso es arrepentirse, eso es teshuvá. Me di cuenta que la regué, me arrepiento y me regreso. Eso es hacer arrepentimiento. Por eso dice frutos dignos de arrepentimiento. Si una persona era un asesino, porque hay gente que ha sido asesino y sicario y entrega su vida a Cristo y se arrepiente, pero ahora ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer todo lo contrario. Si antes quitaba vida, ahora tiene que dar vida. Tiene que mostrar un fruto digno de arrepentimiento, mostrar que realmente se equivocó. Amén. Si alguien robaba, pues ya no roba más. Ahora en lugar de robar, trabaja y apoya y bendice a alguien y le da dinero. Es parecido al esposo que le metió una buena ministrada a su esposa y le dice, ¿sabes qué? Perdóname, ya no lo vuelvo a hacer, perdóname. Y al siguiente día le vuelve a dar otra. Y perdóname. ¿Será que le está mostrando que sí está arrepentido? No. Si ya le dio y ya la ministró y le dio una imposición de manos, pues ¿qué va a hacer? Pues mínimo le llevo, no sé, que un coche, ¿no? Le regalo unas flores, digo yo, le regalo un pastel y ya no le vuelvo a imponer manos. Eso dice, sí se arrepintió y valió la pena haberlo perdonado. Pero si nosotros hacemos nuestra vida como hacemos y decimos, Señor, perdóname, pero el siguiente domingo traemos lo mismo y así, no está habiendo frutos. No hay frutos dignos de arrepentimiento. Amén. ¿Vamos bien o me regreso? Amén. Vamos a abrirlo ahora ahí, Mateo 13. Mateo 13, esto está muy bonito.
Mateo 13:1. Está hablando de la parábola del sembrador. Aquel día, dice el 1, salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó. Toda la gente estaba en la playa. Les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Aquí la palabra tierra en el hebreo es eretz. La palabra tierra es eretz y también tiene un significado en arameo que significa deseo. La palabra tierra significa deseo. Ahorita vamos a ver por qué, solo le digo primero la definición. Cuando dice el que tenga oídos para oír, oiga, esto es un dicho arameo que tiene que ver con salvación. En toda la palabra, cada que nosotros nos encontremos, el que tenga oídos para oír, oiga, es como cuando usted le dice a su hijo: si no haces esto, vas a ver. Hay una sentencia. Si regreso y no hiciste lo que te dije, ay de ti. Eso significa el que tenga oídos para oír, oiga. O sea, el que no ponga atención a esta palabra, de por medio le va la salvación. Es un dicho arameo. Para cada que nos lo encontremos en la Biblia, quiere decir que es serio. Es muy serio esto. Que tenga oídos para oír, oiga. La palabra, hay una palabra aquí en esta parábola que viene de la palabra oír, o dice oír, oiga, que es la palabra shema, que significa oír, significa escuchar, significa obedecer, atender y entender. Lo vuelvo a repetir porque va a ser muy importante estas palabras. La palabra shema significa oír, significa escuchar, obedecer, atender y entender. Eso es oír. Oír es shema, o también escuchar, obedecer, atender y entender. Y le preguntan a Jesús, sus discípulos, ahí dice ahí en el 10, le dice, acercándose los discípulos le dijeron: pero ¿por qué hablas en parábolas? ¿Por qué hablas en secreto? Le dicen a Jesús. Como que no sería más fácil hablar y decir las cosas como son. Y le responde Jesús en el 11, dice: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Oye, qué terrible es. ¿Por qué les habla? Le dice. ¿Por qué? Porque a ellos no quiero. En pocas palabras, Jesús estaba diciendo: a ellos no quiero salvar. Por eso les estoy hablando en secreto. Pero a ustedes sí les es concedido que puedan entender las cosas secretas del Malhut, las cosas secretas del reino, y de los Shemaim, que significa de los cielos. Pero a ellos no les es dado. Y es algo terrible y es algo tremendo. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero había estado escribiendo y mandando mensajes en el grupo. ¿Cuántos de aquí estamos en el grupo de Puertas Abiertas? Para saber a cuánto les llega. Nada más. Hoy somos poquitos. Bueno,
y no sé si han visto que escribo a partir del martes que hay palabra de Dios que se va a servir, y unos cuantos hermanos sí atienden y dicen amén, y otros sí vienen, otros no vienen. Pero ahora que hemos estado compartiendo y hemos estado trayendo esta palabra, mi hermano Pablo y yo, y a mí me interesa, yo quiero compartirles y yo quiero transmitir lo que Dios me está dando, porque es para enseñar, no es para quedarme ni para hacerme más cabezón. Pero cuando entendí esto, si se dieron cuenta, ya esta semana ya no puse nada. ¿Por qué? Porque aquí dice el Señor Jesús que Él hablaba en parábolas para que no se salven, porque Él no venía a salvarlos a ellos. Por eso ahorita la palabra que le dije, la palabra Shema, que significa oír, escuchar, entender, atender, esa tiene un significado muy importante que lo vamos a ver ahorita. En pocas palabras, Jesús estaba diciendo que Él era selectivo, que el mensaje que Él traía, que la enseñanza que Él traía, era para un grupo selecto, no era para todos. Y nosotros debemos darle gracias a Dios que nos habla a nosotros, que nos revela, porque no es para todos, no es para todos. Quisiéramos, y yo me uno con el sentir también del pastor, de que Él quiere que todos nos salvemos, que todos podamos llegar un día ante la presencia de Dios, pero lamentablemente no es así. Hay 4 niveles. Hay 4 niveles de oyentes, hay 4 niveles de, no puedo decir discípulos, pero 4 niveles de estudiantes, podría decir. A ver si ahorita me alcanza el tiempo para poderlo explicar. ¿Por qué no a todos? ¿Por qué por parábolas? ¿Por qué solamente le dijo a ustedes? Porque la mayoría de la gente, de los hermanos, solamente oyen, no atienden a lo que se les enseñó, no las hacen, no las ejecutan. ¿Por qué? Porque sienten que no es de su interés. Cuando una persona le interesa algo, a lo mejor así como ustedes que están apuntando, o a lo mejor pudieran grabar. ¿Por qué? Porque quieren hacerlo. De esta hora que yo estoy aquí, está comprobado científicamente que todos, me incluyo yo, todo humano solamente tiene la capacidad de retener 10 minutos, de entender 10 minutos de una hora. Pero de esos 10 minutos, 5 tampoco los pudo comprender muy bien, se le quedan borrosos. De los otros 5 minutos que le quedan, 3 minutos está peleando. ¿Será verdad o no? Como que me suena que sí, como que no. Y en pocas palabras solamente entendió 2 minutos. Al acabarse la predicación, y el pastor, no sé si se acuerda que ya lleva 1 hora y cacho, y ¿cuántos hemos entendido? Y como que levantamos y como que no levantamos la mano. Y si se nos ocurrió levantar la mano, a ver, ¿qué entendiste? No, pues, ¿en cuánto lo decimos? ¿10 segundos? ¿15 segundos? Y ya cuando llega al último, ¿qué dice? Lo mismo, que ya dijeron todo. Y llevamos 1 hora. Entonces está comprobado científicamente que de 1 hora solo vamos a entender 2 minutos. Ahora, los hermanos que vienen cada 8 días, ¿usted cree que es suficiente 2 minutos de enseñanza? Y si vienen cada 15 días, 2 minutos de enseñanza en 15 días. Y el que viene cada mes, nosotros podemos decir, es que ya estuve 1 hora. Y si el pastor se le calentó el corazón y la lengua y se aventó 2 horas, pues ya lleva 4 minutotes. Está tremendo, ¿verdad? Está tremendo esto. Lo platica un pastor tiene un doctorado en psicología, y él da clases en las universidades en Estados Unidos,
y aparte tiene un consultorio. Y dice que él fue a renovar la licencia para que le den permiso de poder seguir dando terapias, ya que los psicólogos tienen su lugar, su consultorio le llaman. Y dice que fueron 25 doctores, porque tienen doctorado en psicología, no solamente estudiaron su licenciatura, sino que se especializaron más. Y fueron 25 doctores y pues puro coco, para tener doctorado y en psicología, pues puro sabio. Y dice que le dijeron, lo sentaron en un cuarto y les pusieron una pantalla enfrente y les dijeron, cuenten cuántos hay en el coro. Era un coro de afroamericanos. ¿Usted sabe cómo son los negritos? ¿Si han visto alguna película? ¿Cómo son los negritos? Cantan y se mueven. Y dice, cuenten cuántos son. Y se empiezan todos a contar, ¿no? Puro doctor. Y se ponen a contar y le pregunta, oye, ¿tú cuántos contaste? Yo conté 16. Ah, puchi, dice. Y le pregunta al otro, ¿y tú cuántos contaste? Yo vi 14. ¿A cuál le copio? Dice. Y él, pues con todos los que él vio, yo vi 15, imagínense. Y les apagan la pantalla y les pregunta a la que le estaba haciendo el curso, dice, ¿cuántos vieron al pingüino? Ah, caray. ¿Cuál pingüino? De los 25 nadie vio el pingüino. Y se puso a regresarle ahí para que todos vieran, para que no vieran que era truco, y le empezó a regresar el disco. Y exactamente a la mitad del video, entre los afros, se aparece un pingüino vestido y disfrazado, se para y les hace así en la pantalla. Y se va. Nadie lo vio. ¿Por qué? Porque no era de su interés el pingüino. Todos estaban pensando y estaban enfocados en cuántos eran. Así cuando nosotros hay una predicación, y si la predicación y si la enseñanza no es lo que a mí me interesa, no prestamos la atención. Y después dicen, ahora sí, hermanos, saquen la fruta, saquen la flor, saquen, porque hoy es día de primicias. Dicen otros, pues ¿cuándo dijeron? Y estuvo el domingo, pero como no era de su interés, no lo escuchó. ¿Me doy a entender? O sea que solamente cuando nos interesa, es decir, que si pusiéramos allá afuera un letrero o una lona grande y dijéramos que va a haber una enseñanza para todos a través de los planetas del horóscopo para saber quién eres tú, este lugar se llena. Si se pusiera ese anuncio, ¿por qué? Porque todos queremos saber de mí, quién soy yo. Todos queremos saber, ¿y será pues yo no creo en los horóscopos, ¿no? Como a veces decimos, pues yo no creo en el horóscopo, pero si su amigo trae la revista, dice, pero a ver qué dice Leo. Pero pues no creo, ¿no? Yo no creo, porque siempre queremos saber, nos interesa saber quiénes somos. Y si pusiéramos un anuncio y decimos, igual va a haber una enseñanza de cómo amar al prójimo, además llegaría yo y otro que se equivocó, que no supo de qué se iba a hablar, porque no nos interesa el otro, a nosotros nos interesa saber de nosotros, quiénes somos, y la misma palabra está escrita en eso, no está escrita para saber quién es David, quién es Abraham, no, la palabra, la misma Torah está diseñada para que nosotros entendamos quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. ¿Sí me doy a entender? Siempre es nosotros, querer saber de nosotros. Y esta palabra, cuando no ponemos la atención, es la palabra que le dije, Shema, no la escuchamos, no hay esa palabra, no la entendemos, no la obedecemos y tampoco la vamos a hacer, porque no la entendimos. ¿Quién va a hacer algo que no entendió? Estás en una empresa o algo y tienes un maquinón grande y hay que arreglarla, ¿tú la arreglarías? Si no sabes ni qué, ni entiendes ni qué, pues no podemos, porque no entendimos. Así de simple. Entonces, ¿por qué Jesús le decía, le preguntan que por qué, por parábolas? Pues porque Él dice que solamente Él va a revelar sus secretos a un grupo selecto.
a un grupo selectivo. No sé si recuerdan, hay un texto que dice, no teman manada pequeña. Y hay varios textos que hablan así de remanentes y que habla. Pero si hoy, en la actualidad, a nivel mundial, de cada 5 personas, 4 son creyentes. En lo que sea. Creyentes o cristianos. La palabra cristiano es, entran los católicos, entran los musulmanes, entran los judíos, ahí entran todos. Entonces, no se está refiriendo, eso no es una manada pequeña, casi 4.5 millones de gente, eso no es manada pequeña. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Jesús cuando dice solamente a un grupo? Solamente un grupo selecto. Les voy a explicar por qué. Porque ellos sí van a escuchar. Porque ellos sí van a atender. Yo he visto, yo lo he notado, he sentido una presencia de Dios bonita entre semana. Y a veces los domingos se batalla mucho para poder entrar. Se batalla mucho para entrar en el mismo espíritu que quizá venimos trayendo los que venimos entre semana. Pero se batalla más porque usted no llega temprano, de paso se lo digo. Porque si estuviéramos los que estamos ahorita aquí y empezáramos el culto, podríamos jalar a los demás. Pero precisamente yo he estado checando, no todos, pero la mayoría de los que estamos entre semana y que sí llegamos a tiempo entre semana, los domingos llegamos tarde. Y si se dan cuenta, hace rato les dije que solo 2 minutos se les queda en la mente. Y los hermanos llegan, toda la semana que no vinieron, llegan desconectados. No me pueden decir que llegan bien. Y para empezar el culto es difícil. A los que estamos enfrente se nos hace un poco difícil poder jalar y poder arrastrar a todos. Pero no sé, hasta el mismo pastor nos ha compartido secretos entre semana que no se comparten los domingos. ¿Por qué? Porque no lo van a entender, porque no lo van a atender, porque no lo van a hacer. Por eso las enseñanzas, dijo Jesús, solamente para este grupo pequeño. Porque los demás no. Es más, dijo Jesús, ni quiero que se salven ellos. Por eso ya no escribí esta semana en el grupo, porque dije solamente quien Dios quiera. Ni siquiera yo, ¿verdad? Porque no es que yo les envíe la invitación personal. Pero toda la iglesia, ¿qué se nos dice el domingo en los anuncios? Hay reuniones los martes, los miércoles y los jueves. ¿Quién atiende esa palabra? Solamente los discípulos. ¿Quién atiende esa palabra? Solamente unos pocos. Porque no todos lo hacen, no todos lo oyen, no todos lo atienden. Entonces, no se les puede enseñar los secretos a todos. Yo este texto que les voy a mencionar es muy fuerte y yo siempre lo había entendido que era para el mundo. Pero no, porque dice la palabra, es como darle las perlas a los cerdos. No le puedo dar secretos a aquel que no los va a entender, que no los va a hacer. Si se da cuenta, o no sé si ha visto alguna vez comer a un marranito, les avientas y se le da hasta de todo, las sobras de todas las comidas, y se atraganta, come, hasta que más bien se lo traga, hasta que se lo acaba. No le halló sabor, no le halló si estaba echado a perder, y se llegan a comer las cosas hasta enlamadas, y se le traga. Y si les pusieran ahí unas perlas, también se las comen. No saben diferenciar. No saben si les llegaras a dar algo bueno, igual se lo tragan. Si les llegas a dar las sobras, igual se lo tragan los cerditos. Si les llegas a dar algo echado a perder, igual. O sea, no hay diferencia. No hay diferencia que digan, esto es palabra de Dios, esto es una revelación. No hay diferencia. Por eso dijo Jesús, solamente a este grupo. ¿No se goza? No se goza con el Señor porque Él nos da de su palabra. No es
no es para todos, es exclusivo. Ahí mismo en el 13 dice, por eso les hablo por parábolas. Dice, en el 12 dice así, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y yo siempre me había preguntado, pero si no tiene, ¿qué le van a quitar? Ahí voy, a eso voy. Por ejemplo, recuerdan que, bueno, esa es otra parábola, pero hay una de parábola de los talentos, ¿verdad? Que les dan 2, 5 y 10. No, 5, ya me perdí. 5, 2 y 1, ¿verdad? 5, 2 y 1. Y les da, y ellos, los dos primeros, o los que les dieron más, que igual en otra enseñanza les voy a dar que esos eran los que estaban equivocados, y el que estaba en lo correcto era el otro. Después se lo voy a explicar por qué. Hay una clave, hay un secreto muy bonito en esa parábola. Pero aquí dice, a cualquiera que tiene, se le va a dar. Es decir, si usted tiene poco, hay muchos que dicen, ay, pero es que yo sé poquito, es que Dios a mí no me dio mucho. Pero si somos fieles, a ese poquito Dios le va a dar más. Pero dice esta palabra, pero aquel que no tiene, aún lo que tiene se le va a quitar. Digo, pero si no tiene, es que esta palabra donde dice tiene se está refiriendo al potencial. Todos en la iglesia tenemos un potencial. Hay muchos hermanos que siguen estando en una silla sin hacer nada. Pero todos, Dios a todos nos ha dado un potencial para hacer algo. Pero dice esta palabra, aún aquel que no hace nada o que no es entendido, aún eso que no tiene, que es el potencial, se lo voy a quitar. Es decir, ha habido cantantes, creo que hay uno que se llama Michael Bublé, y dicen que esta persona estaba cantando en el baño, casi parecido, para que me entienda, una voz como Frank Sinatra. No sé si lo ubican a Frank Sinatra, la voz que tiene, un vocerrón. Entonces dice que Michael Bublé estaba cantando, estaba bañando, y la mamá lo escuchó y le dice, parecía que estaba escuchando en la radio algo así muy bonito, cuando te deleitas escuchar una voz así, y dice, hijo, pero eres tú. Y él pues dijo, pues así canto. Ya después él se dedicó a cantar, creo que hoy todavía sigue vivo, es muy conocido. Pero a eso me refiero, que cuando hay un potencial, muchas veces nosotros ni sabemos que lo tenemos. Quizá a lo mejor nosotros tenemos un potencial de evangelizar y las almas se convertirían, pero no lo sé todavía. Quizá a lo mejor tú tienes el potencial de aprender a tocar un instrumento, pero no lo sabes, está escondido. Quizá tienes el potencial de cantar muy bien, pero no lo sabes. Y dice la palabra que aún ese potencial que no sabes que lo tienes, te lo van a quitar. ¿Me imagino? Entonces quiere decir que quedaríamos perdidos, quedaríamos ya definitivamente sin nada. Aún ese potencial nos lo van a quitar. Después dice el 13, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, no perciben, viendo no perciben, se da a entender eso. Y oyendo, otra vez la palabra Shema, y oyendo no, ni entienden. Y significa también oír, obedecer. Aunque oyen, no obedecen. Aunque están escuchando, aunque ven, aunque perciben las cosas, no lo hacen. Y aunque oyen y no entienden, no van a obedecer. ¿Por qué? Porque no tienen esta palabra que se llama Shema. No tienen entendimiento, no tienen la forma de escuchar, no tienen la forma de poder atender a lo que se les está enseñando, y mucho menos de hacer ni de entender. Entonces, cuando nosotros no entendemos la palabra, no lo vamos a hacer. Es imposible.
Y nos pasamos los años, y año tras año, porque no tenemos Shema, no oímos, solamente no escuchamos, no obedecemos. Todo lo que significa esta palabra. O sea, cuando recibimos una palabra de parte de Dios, tenemos que hacer esto, tenemos que oír, tenemos que escuchar, tenemos que obedecer, tenemos que atender y tenemos que entender para que pueda ser efectiva la palabra que nosotros estamos recibiendo. Amén. Ahí hay gente que recibe la palabra y la tuerce toda. Ahí están, por ejemplo, otras iglesias, denominaciones o gente que la misma palabra la tuerce porque no oyen bien, no escuchan la palabra y la tuercen. Entonces, nos hacemos la pregunta, ¿quién es el reino? Ahorita que le estoy explicando, ¿qué es el reino? ¿O quién es el reino? Yo soy el reino. ¿Por qué? Porque Jesús es el reino. Y si Jesús está dentro de nosotros, ahora yo soy el reino. Dice, ¿los secretos de quién vamos a aprender? De mí. Porque nosotros no conocemos muchas cosas ni de nosotros mismos. Nosotros no entendemos ni quién somos, ni a dónde vamos. Recuerdan que en la clase pasada les explicaba, nosotros nos quedamos atorados en medio, en esta vida. Estamos atorados si tengo para comer, si tengo para vestir, si tengo para pagar la renta, si estoy juntando algo para mi retiro. Y nos enfrascamos en el intermedio, pero no conocemos que venimos de antes. No recordamos, no entendemos que tenemos una vida antes de aquí. Y no estamos comprendiendo que vamos a una vida futura, al reino de Dios, a estar en su presencia. Y nos quedamos enfocados aquí, nuestra mente aquí, atrapados en el sistema del mundo, y no sabemos ni quiénes somos. Cuando nosotros sabemos y entendemos quiénes somos, sabemos de dónde venimos, sabemos qué propósito tenemos en la tierra, y entendemos perfectamente que vamos para allá. La única forma de que nosotros sepamos que somos humanos es por el cuerpo. Dice en Eclesiastés, van al mismo lado. ¿Quién sabe si el alma de un animal y el alma de un humano van al mismo lado? ¿Qué es lo que hace a un animal? El cuerpo, nada más. ¿Y qué hace a un hombre ser hombre? El cuerpo. ¿Qué hace a un sol llamarse sol? El cuerpo. Solamente así podemos entender. Entonces, ¿quién es el reino? Yo. Porque habíamos dicho que el reino no es una estructura, no es un palacio, no es un castillo. Dijo Cristo, el reino se ha acercado. ¿Quién era el reino? Jesús. Jesús entra a nosotros, entonces el reino lo tenemos dentro de nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender de nosotros, quién somos, a dónde vamos, qué plan hay de parte de Dios en nuestra vida. Nos quedamos atorados, nos quedamos enfrascados aquí en esta tierra, en este plano intermedio, y ya no podemos llegar o no podemos crecer más allá. En el libro ahí mismo estamos en Mateo, en el 3:2 habla de arrepentidos, dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero esta palabra acercar en arameo y en hebreo tiene el mismo significado que se llama intimidad, que es una relación íntima, la palabra acercar. Y esa misma palabra la utilizó el profeta Isaías cuando dijo que cuando se allegó a su esposa, dice, y me acerqué a su esposa. En otra versión habla Isaías de esto. Entonces está hablando de una relación. Entonces cuando dice el Señor Jesús, el reino se ha acercado, es que Él quiere tener una intimidad con nosotros. Quiere que haya un acercamiento de espíritus, que lleguemos a la estatura del nivel del varón perfecto, que haya una intimidad para poder tener semejanza con Él. Así como la semejanza que hubo entre Dios y entre Adán, que tenían una comunión íntima, que tenían una comunión cerca. Esta es la palabra que está dando Jesús.
en Mateo 3:12. Amén. ¿Cómo vamos de tiempo? Porque a mí me pagan por hora. Déjenme ver, a las 8:33. Dice así: entonces Jesús quiere tener una relación con nosotros. Recuerdan que cuando empezó la enseñanza dijimos que desde los primeros tiempos el Señor ha querido estar, Dios ha querido estar con nosotros, ha querido establecer su reino entre nosotros por medio, principalmente en aquel entonces, por el tabernáculo de reunión. Ahora, cuando viene Cristo es lo mismo, quiere estar con nosotros, quiere establecer el reino con nosotros. ¿Y cómo lo establece? Por medio de Jesucristo dentro de nosotros. Esto ha existido desde siempre, que aún en las civilizaciones hay rasgos, en todas las civilizaciones hay vestigios de alguna manifestación de cierta forma del Mesías, de cierta forma de Jesús. Si nosotros lo vemos en nuestra cultura, podemos ver que dicen que hay una profecía y que van a seguir, y donde vean el águila y qué figura tiene el águila y devorando una serpiente, y todo eso tiene indicios, tiene rasgos del Mesías. De cierta forma se ha proyectado en todas las culturas y en todas las civilizaciones. El Mesías está escrito y está oculto desde el Génesis 3:15. Ahí está oculto la palabra Mesías. Pero no lo entendemos y no lo vemos. ¿Por qué? Porque la palabra está en códigos. Toda la palabra está en códigos. Hay códigos que han encontrado en el Mar Muerto, pedazos, no rollos, fragmentos de códigos que en la palabra la podemos descifrar. Pero les comentaba que no podemos entenderla o no podemos descifrarla porque la palabra, el Nuevo Testamento más que nada ha sido escrito en griego, ha sido escrito en arameo y se ha perdido mucho. Y los que saben de griego dicen que el griego es una lengua muy dura, muy seca, una traducción muy seca, pero cuando nosotros podemos traducir el griego y utilizar un poco de raíces hebreas, vamos recibiendo luz, vamos entendiendo. Es como si contara un chiste un mexicano y empieza a hablar que de la abuelita y que los frijoles y que del elote y que cosas que nosotros conocemos en nuestra cultura. Y ese mismo chiste lo cuenta en Estados Unidos. Y si pudiéramos estar nosotros a la par con los de gringos y nosotros, ellos cómo se reirían, porque no lo entienden. Pero si nosotros que entendemos la cultura mexicana, nos identificamos, nos reiríamos a carcajadas porque entendemos, no solamente estamos escuchando, sino que viajamos. Y si el chiste tenía que ver con la chancla y la abuelita, nos acordamos cuando la abuelita nos correteaba con la chancla, o la mamá, y los gringos no. Así es parecido las escrituras que tienen código, y que cuando nosotros entendemos esa palabra, es decir, una mente hebrea entiende mejor esto que nosotros, porque es su cultura. Y muchas de las cosas que nosotros estamos leyendo, pues lo leemos por leer. Y ay, qué bonita historia, y ay, qué bonito cuento. Y la serpiente, dice, la serpiente le habló a Eva. Y que dice uno, ay, qué hermoso. Le habló la serpiente, le habló, qué bonito, ¿no? Pero no nos empezamos a preguntar, ¿desde cuándo las serpientes hablan? ¿Por qué hablan? Y dice Dios, y creó a Adán y creó a Eva y le dijo, multiplíquense. Y nunca se multiplicaron, porque esa palabra de multiplicarse se la dio antes de que salieran del huerto. No se las dio cuando salieron, se las dio cuando eran luz. ¿Y quién nos hemos preguntado eso? ¿Y por qué le dijo Dios que se multiplicaran si eran seres de luz? ¿Y por qué no se multiplicaron si Dios les dijo? ¿Y por qué en Génesis, en el capítulo, en el día 3 de la creación, por qué Dios dijo y produzca el mar peces y todo lo que en ello hay y según su género, y los bendijo Dios? Y en el día 5 de la creación dice, y Dios creó a los animales en la tierra y no los bendijo.
¿Y por qué no nos hemos preguntado, ¿y por qué sí bendijo al mar y por qué no bendijo a los de la tierra? ¿Y por qué dijo Dios las 10 cosas que dijo y dijo Dios que sea bueno? ¿Y por qué no dijo Dios que era bueno cuando separó las aguas de arriba con las aguas de abajo? ¿Quién nos hemos preguntado eso? Pero cuando entendemos un poco y cuando traemos un poco de las raíces hebreas, los hebreos lo entienden muy bien, pero para nosotros es una historia. La historia de Adán, y de repente dice, ya con esto termino. No termino, pero hasta ahí le paro. Miren, me faltan 2 horas. Pero queda en continuación, ¿va? Y decimos, y creó Dios, empieza así la historia como nosotros lo leemos. Dice, érase una vez, en la tierra de nunca jamás, que existía un hombre que le dio a su hijo las llaves de la casa y le dijo, hijo, tú puedes agarrar lo que quieras de la casa. Puedes abrir el refri, puedes comer todo lo que en él hay, puedes jugar, puedes brincar en las camas, puedes hacer lo que quieras. Dice, pero de este botecito que dice cloro no lo vas a tomar, porque el día que tú lo tomes te vas a morir. Pero el padre, en lugar de esconder, ¿qué hace usted? ¿Dónde deja el cloro? Allá abajito donde le agarran los niños. Lo esconde. Y hasta le pone cloro, le dibuja una carita de muerto con los huesos ahí. Pero Dios dijo, si toma de este cloro, el Señor, porque estamos con la historia, ¿verdad? El padre le dijo, si toma de este cloro te vas a morir. Pero el padre dejó el cloro en la mesa de centro que está en la sala. Entonces el hijo cada que pasaba veía el cloro, no se lo escondió. Hasta que el hijo dijo, pues vamos a ver a qué sabe. Y lo probó y empezó a aventar cloro y empezó a aventar espuma y llega el padre y le dije, te dije que no tomaras de ese cloro, así que te me vas de la casa. Y lo corre. ¿Suena como lógico? Así leemos la mayoría. Son historias, pero no nos preguntamos por qué dejó el árbol en medio. Y esa es la diferencia que hay entre una mente hebrea y una mente latina, o una mente que no es hebrea, que no es judía. Y nos quedamos así. Ay, qué bonita historia. Y Dios no se suena ilógico como que usted llegara a su casa cuando le ha dicho a su hijo, y no me agarres esto, es del trabajo, es muy importante. O a las mamás, no me vais a agarrar esto. Y llegan y ya lo agarró el hijo. ¿Sabes qué? Te me vas de la casa. Vámonos. Así suena la historia de Adán. Hasta suena como absurda ahora que la vemos así. Pero así la leemos. Y así muchas de las cosas. Una de las cosas de por cual cuando leemos la Biblia, podría decir que la Biblia se lee solo para conocer o por conocimiento. En el siglo I, cuando estaban los apóstoles, no existía, hoy se podría decir que se le llaman targums. Los targums es como decir la carta del apóstol Pablo, son comentarios o son que escribió Pablo, pero que no viene en el Antiguo Testamento. Entonces nadie escribía nada, ni los evangelios, todo era oral. Es decir, Juan Marcos es el que escribió, un ejemplo, solo por darle un ejemplo, el que escribió el libro de Marcos, ¿quién era? ¿Sí sabe quién era Marcos? Su nombre era Juan Marcos, pero ¿sí lo ubican en la historia quién era? Marcos. Marcos era sobrino de Bernabé. Marcos fue el que se fue con el apóstol Pablo a los viajes y empezó a haber disensiones y pleitos y el apóstol Pablo lo corrió. Entonces ese Juan Marcos se fue con Cefas, con Kefa, con Pedro, y estuvo escuchando de Pedro, estuvo escuchando todo lo que Pedro hablaba de Jesús. Entonces este Juan Marcos empezó a escribir todo, sus anotaciones de lo que escuchó. Y dice que cuando escribió Marcos, lo que nosotros conocemos como el Evangelio de Marcos, se lo trajo a Pedro y le dijo, Rabí, aquí está, porque era rabino. Rabí, aquí está
Y lo agarra Pedro y dice, ¿y esto qué? Dice, pues escribí lo que me acuerdo, lo que se acordó que decía Pablo. Entonces, Pedro dice, ¿pero para qué? ¿Quién lo va a leer? Porque los hebreos no escribían. Es como decir ahorita que alguien se pone a escribir otro tercer testamento. Pues, si ya está escrito, ¿no? ¿Qué vas a escribir? En aquel entonces era lo mismo. Dice, pues si ya está escrita la ley, ¿qué? Y no le tomó importancia y se lo regresó. Entonces Marcos lo que hizo fue que se fue a una editorial y lo publicó. Bueno, no existían las editoriales, pero publicó el libro y lo empezó a regar, lo empezó a regar y empezaron a escuchar. Pero no le tomó la importancia a Pedro porque decía, pero esto ¿quién lo va a leer? Porque si lo leen los discípulos no puede ser. Porque un discípulo, si fuera discípulo, estaría aquí escuchando lo que yo digo. Así se transmitía antes la palabra. Era el maestro y hablaba y repetía y lo mismo una y otra vez hasta que el alumno se lo aprendiera. Pero ahora que decimos, ay, ¿te acuerdas, hermano, de este texto? Ay, ¿dónde estará? No, pero ahorita te lo busco. Ay, sí, aquí está. No lo tenemos aquí. No lo tenemos aquí. Y un discípulo era el que memorizaba y el que repetía todo lo del maestro. Es decir, que si alguien tiene un maestro, ese maestro, obtienes tú un compromiso con ese maestro. ¿Por qué? Porque te va a decir, a ver, repíteme Isaías 53, a ver qué dice. Híjole, y va a estar sobre ti, porque tú te lo tienes que aprender. Pero como nosotros no tenemos ningún compromiso, por eso decía Pedro, pues ¿quién lo va a leer? Porque el que es discípulo va a estar aquí para aprender. Y el que no es discípulo, pues ese sí lo va a leer, por conocer, por tener conocimiento nada más. Y es lo que pasa con nosotros. Tenemos que memorizar las palabras de Jesús. Tenemos que memorizar lo que Jesús tiene aquí escrito. ¿Por qué? Porque eso es un discípulo. Un discípulo es el que hace lo que su maestro. Un discípulo es el que repite como su maestro. Hay muchos que dicen, mira, este está igual que el pastor. Hasta repite lo mismo, hasta los mismos chistes, hasta el mismo parado. ¿Por qué? Porque eso es un discípulo. Un discípulo es el que repite. Por eso dijo Pablo, imítenme a mí. Tienen que hacer todo lo que yo haga, tienen que hacer todo lo que yo diga, tienen que saberse lo que yo... Empezaron a escribir, ¿por qué? Porque empezaron a conquistar a Jerusalén. Los romanos empezaron a destruir todo y empezaron a matar. Entonces alguien dijo, tenemos que escribir porque si no nos van a matar a los maestros y no va a haber nadie que enseñe. Por eso se empezó a escribir. Y tenemos lo que es el Nuevo y el Antiguo Testamento, porque hubo alguien que escribió y que lo escondió. Pero antes era así. Yo hablo y todo era aprender, escuchar. Y todo era aquí y aquí. Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que repetir y repetir y repetir y repetir. Nunca se va aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar pensando la palabra. Y así dice Juan y así dice en Salmo. Eso es ser discípulo. ¿Entendemos un poquito? Amén. Y los secretos pues son para los discípulos. Y si queremos ser discípulos, pues tenemos que aprender. Y si no aprendemos, no somos discípulos. Así de fácil y sencillo. Amén. Bueno, pues le damos una ofrenda a la palabra y al Señor por su bendición, por su misericordia.